Para Weber, la apropiación subjetiva de las máximas éticas, el actuar por convicción moral, religiosa en este caso, de la conducta calvinista, ha generado una transformación del mundo muy relevante en el sentido de lo que llamamos la estructura capitalista. Lo que ha ocurrido después de ese desarrollo del capitalismo es que se ha vaciado de ese espíritu calvinista. Ya no es necesario. Es la idea de la reificación, la cosificación, el convertirse un fenómeno que ha nacido de las voluntades subjetivas, de esas prácticas morales de los calvinistas, ha surgido una realidad que luego les excede. Adquiere de alguna manera un desarrollo propio que no depende de que siga habiendo personas convencidas de que es moralmente adecuado actuar de cierta manera. Es decir, para Weber el capitalismo es una consecuencia imprevista de la ética protestante. Los calvinistas, los protestantes, no querían hacer nacer un nuevo sistema socioeconómico. Ellos querían simplemente comportarse de acuerdo a sus cánones morales y religiosos. Pero nace el capitalismo. Y una vez que ha nacido, adquiere de alguna manera vida propia. Se ha objetivado en la realidad esa creación del espíritu humano. Y con el paso del tiempo lo que ha ocurrido es que ese capitalismo ha quedado, otra expresión importante de Weber, como un estuche vacío. Es decir, ha quedado ese caparazón, esa parte exterior, esa estructura capitalista. Pero con el paso del tiempo se ha perdido ese espíritu que le dio origen en un inicio. Por eso dice Weber que la apropiación subjetiva de las máximas morales en un momento determinado deja de ser necesario para que el sistema capitalista siga funcionando como tal. Subsiste la forma capitalista, pero sin ese espíritu originario. Bien, visto todas estas explicaciones, vamos a ver si ahora entendemos esos textos que inicialmente parecían algo confusos o difíciles de aquilatar. El primero, decía, la valoración religiosa del trabajo incesante, continuado y sistemático en la profesión, como medio ascético superior y como comprobación absolutamente segura y visible de regeneración y de autenticidad en la fe, tenía que constituir la más poderosa palanca de expansión del espíritu del capitalismo. Probablemente ahora entendemos bien este texto. Lo que está diciendo Weber es precisamente la conducta propia del calvinista, en el que cree que se regeneran en la fe, abundan en su fe, caminan hacia la predestinación del mundo de los elegidos a través de un trabajo incesante, continuado, sistemático, ascético. Todas estas características que hemos visto de la conducta calvinista son lo que está diciendo Weber que van a ejercer como palanca de expansión del capitalismo, precisamente por la afinidad que hay de esa renuncia, de ese gozo, de ese deseo de ganancia y productividad crecientes con lo que es la base y el fundamento de la estructura capitalista. El segundo texto también se nos hará ahora mucho más claro. Dice Weber, no más que como una liviana capa de la que en cualquier momento pudiese uno desprenderse, debía pesar, según Buster, sobre los hombros de sus devotos ascetas la preocupación por los bienes terrenales. Es decir, está con esto Weber simplemente indicando que efectivamente para los calvinistas no había una búsqueda de los bienes terrenales. Esto no era relevante, era una liviana capa que tenían, no era algo que les pesara. No actuaban por productividad, bienes, obtención de recursos. No, esto es simplemente un síntoma de si estaban llamados a ser del pueblo de los elegidos o iban a condenarse. No, de eso se podían desprender. No había una obsesión por producir bienes materiales. Lo que había era una obsesión o una dedicación a cumplir ciertas máximas éticas, a comportarse según convicciones morales religiosas. Y seguimos. Pero el destino hizo que esa capa se transformase en un caparazón duro como el acero. Es decir, lo que nace como una convicción, una conducta moral, algo que no les pesa, que no hacen por producir bienes materiales, se va solidificando, se va reificando, se va haciendo una realidad, esa realidad que va a ser el capitalismo. Por eso dice a continuación, en la medida en que el ascetismo acometió la transformación del mundo y empezó a actuar en él, los bienes terrenales fueron adquiriendo un poder creciente sobre los hombres, hasta que finalmente ese poder los atrapó por completo. Está diciendo Weber, lo que en un inicio no era una búsqueda de producción de bienes materiales y disfrute de ellos, sino simplemente una actuación moral, de acuerdo a unas máximas religiosas, poco a poco va adquiriendo peso sobre sí mismo, hasta el punto de que va a tener va a ejercer cierto condicionamiento posterior sobre los hombres. Lo que nace de una convicción moral, aquí una realidad sustantiva e independiente que va a condicionar posteriormente a los seres humanos. Y dice, el caparazón está ya deshabitado del espíritu ascético, quién sabe si definitivamente. Esa idea del estuche vacío, de esa realidad que nace del espíritu humano, pero que en un momento determinado deja de necesitar de ese espíritu,
de eso que le dio contenido a la forma. Y solo queda la forma, la estructura, un estuche vacío, un caparazón desposeído de ese espíritu. Y termina, también el espíritu sonrosado de esa sonriente heredera de antiguas tesis religiosas, la Ilustración, parece haber palidecido para siempre y como un fantasma de ideales religiosos ya pasados, el sentido del deber profesional anda por nuestras vidas. Esta última idea del deber profesional es interesante. Fíjense, nosotros todavía en esta estructura capitalista que está diciendo Weber básicamente ha visto ya desposeída de esos ideales religiosos, ascéticos, calvinistas que le dieron origen o que están en el origen de esta transformación importante del mundo que actualmente vivimos. Pero dice, quedan algunos reductos, quedan algunos síntomas de que había algo moral en los inicios del capitalismo, que había esa moralidad propia del calvinismo, como es la idea del deber profesional, es decir, una idea de ser buena o mala persona según ejerzas bien o mal tu profesión. Fíjense que una de las peores cosas que todavía se pueden decir hoy en día de una persona es este es un mal profesional, no ha actuado con profesionalidad. Parece que hay una cualidad moral en el desempeño concienzudo y bien realizado de cualquier actividad profesional en la que estamos embarcados. Ser un mal profesional es un vicio moral, es una falta moral que cometemos. ¿Y cómo se explica esto? Ser buen o mal profesional, que hay una carga moral en nuestra actividad productiva. Bueno, dice Weber, precisamente esa idea del deber profesional, de la moralidad en la profesión, es heredera de ese espíritu, de esas ideas, de esas convicciones religiosas y morales de las que nació el espíritu del capitalismo, que se ha desposeído prácticamente todas ellas, pero también nos quedan estos pequeños reductos, estas pequeñas ideas que no encajan muy bien, como en un sistema en el que lo que importa es la producción, el beneficio y tal, todavía una idea de la profesión como cualidad moral, como deber profesional. Pues bien, esto es lo que está diciendo Weber, que queda como reducto, como síntoma de ese espíritu que tuvo mucha más fuerza, de esa idea y convicción religiosa, moral, que tuvo en los orígenes lo que hemos llamado el sistema capitalista. Bien, como pueden observar, la tesis de Weber supone un contrapunto interesante a esa perspectiva de que lo social condiciona la acción humana. Aquí, insisto, con esta pequeña obra, estamos viendo una aproximación distinta, que también habría muchos otros ejemplos en la historia del pensamiento sociológico, en el sentido de cómo la acción humana, en ese sentido una acción moral, bajo convicciones religiosas, está creando estructuras sociales. Unas estructuras que, por cierto, luego pueden carecer de esas vinculaciones o esas ideas o esas convicciones morales que dieron origen, que pueden vaciarse, que se reifican, que adquieren una consistencia propia que luego condiciona a su vez a los individuos. En este juego de emanaciones de estructuras a partir de las voluntades y subjetividades humanas y esas estructuras que luego condicionan a los seres humanos son las dos variables en las que gran parte del pensamiento sociológico ha basculado, unos poniendo más énfasis en la coerción, en la influencia de lo social sobre la acción humana y otros significando cómo también las intencionalidades subjetivas pueden construir sociedad, tipos de sociedad, pueden generar transformaciones sociales a gran escala. Colectivismo frente a individualismo, una de esas coordenadas, ¿verdad?, básicas que veíamos desde el principio de la asignatura. Bien, pues con estos dos autores, Durkheim y Weber, que hemos visto en esta parte final de la asignatura, creo que tenemos estas dos posiciones encontradas, una mucho más colectivista y otra, al menos esta parte que hemos estudiado de Weber, mucho más subjetivista o individualista. La primera ha hecho, a través de su concepto de hechos sociales, su metodología sociológica, énfasis en cómo lo social condiciona e influye en la acción humana, y este segundo, Weber, hemos visto un análisis, un estudio de cómo las intencionalidades subjetivas, las subjetividades, las acciones, en este caso por convicciones morales o religiosas, están configurando un tipo de sociedad, están alentando un desarrollo histórico de unas estructuras particulares.